Educación Universitaria María Cano. Bienvenidos a este tutorial que es calcular el presupuesto de venta en unidades por medio del método mínimos cuadrados. Recordemos que es uno de los métodos más utilizados. Es importante tener bastantes datos históricos para que sea mucho más asertivo y con mínimo margen de error. Hay unas variables que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que sería esta parte de x, y, x a la 2, para poder manejar las ecuaciones que vamos a tener. Vamos a tener dos manejadas pues con los datos generales y una que es la básica donde se va a determinar el total de esas unidades. Cuando hablamos de X, serían esos periodos determinados, ¿cierto? Que se manejan históricamente. Y serían las ventas reales que se ejecutaron en cada uno de esos periodos. XY sería el producto de X por Y, o sea que sería una multiplicación. X a la 2 sería X al cuadrado, o sea cada uno de estos periodos que se van a relacionar. Luego de tener esa información, se va a realizar las ecuaciones. Vamos a tener la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 es sumatoria de Y igual a NA más B sumatoria de X. Van a haber dos variables que nos va a tocar determinar. En este caso sería A y B, porque la otra información la tenemos. Si miramos aquí, Y son esas ventas reales. Si las sumamos, o sea, todo su total iría acá. N sería el número de esos datos o periodos que estamos teniendo en cuenta para hacer este cálculo. B es una variable que hay que determinar y sumatoria de X si lo tenemos igualmente, que es acá donde hablamos de esos periodos, la suma de ellos. Cuando hablamos de esa ecuación número 2, ya tenemos la sumatoria XY, ¿cierto? Entonces la sumatoria de este que me da acá sería el que voy a reemplazar acá en esta ecuación. Igual a, no la conocemos, que debemos de determinarla, sumatoria de X, que sería este mismo datico que teníamos acá, más B es otra variable que nos toca despejar y hallar, sumatoria de X a la 2, que sería esta misma, pero ya su suma total con relación a todos los datos. Entonces, con este quiero dar un ejemplo, ¿cierto? Con la empresa AAA, que dice que tienen varios pues, datos históricos, varios periodos y que son mensuales. Y son las ventas reales, ¿cierto? Entonces se pretende como verificar cuánto van a ser esas unidades que se necesitan vender en el año 2020. El procedimiento entonces es muy sencillo, debemos de tener entonces la información. Entonces recordemos que hay que tener esas unidades reales que se generaron en esos periodos. Tomamos de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 para poder determinar esas unidades al 2020 en enero. Entonces tenemos estas unidades de la empresa AAA. Es muy importante tenerlos organizados. Tendríamos desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019, periodo a periodo, y son las unidades reales. Si miramos diciembre del año 2018 son 23.780 unidades. En enero de 2019, 25.630 unidades. En febrero, 26.200 unidades. Marzo, 28.990 unidades. En abril de 2019, 30.880 unidades. En mayo, 32.700. En junio, 34.100. En julio, 37.600. En agosto, 38.180. En septiembre, 38.300. En octubre, 39.940. En noviembre, 42.610 unidades. Y en diciembre, 44.200. Ya con esto entonces empezaríamos a hacer todo el proceso con este método. Comenzamos entonces realizando el primer paso, que es creando la tabla con todos los datos que vamos a necesitar para poder reemplazar las fórmulas. Y sería todas esas ventas reales que se tuvieron en cada uno de los periodos. X sería la numeración de esos periodos, del primero al 13 en este caso, porque es de diciembre de 2018 a diciembre de 2019.
XY, que sería la multiplicación de estas dos columnas, y X a la 2, que sería tomar esta que es la numeración de los periodos al cuadrado, ¿cierto? Tendríamos pues cada una de ellas, entonces lo vamos a hacer. Vamos a trabajar esta primera columna, entonces le damos igual 1, que sería el X, por Y, que tendríamos esta inicialmente, que son 23.780. Para no hacerlo con cada uno, podemos arrastrarlo. Nos va a quedar de esta manera ya la multiplicación. Y con X a la 2 haríamos esta X multiplicado directamente por ese mismo número o ya elevado. Y hacemos el mismo proceso. Ya después de realizar esto debemos de totalizar. Entonces podemos colocar aquí totales y sumamos. Entonces colocamos aquí sumatoria de toda esta columna, porque se va a necesitar en todos los datos. Igualmente acá, para que no nos quede como ese datico, entonces debemos de sumar. Igualmente tomamos toda la columna. Entonces nos quedaría de esta manera. Y podemos arrastrar esa fórmula para que nos quede en las otras dos siguientes. O sea que esta sería la sumatoria de X, esta sería la sumatoria de y esta de XY y X a la 2. O sea que estos son los daticos que vamos a estar reemplazando en las fórmulas que estaba pues hablando hace un momento. Acá vuelve y se les explica que es X, que es el número de periodos, Y, que son todas esas ventas reales de esos meses, XY, que es el producto de multiplicación de X por y X a la 2, que es el periodo elevado al cuadrado. Y al final se generan estas sumatorias, que es lo que acabamos de realizar. Al final, después de haber reemplazado y haber realizado el proceso para hallar A y B con esta información, luego vamos a tener Y, que es las unidades que vamos a presupuestar a vender a ese año 2020. A y B, que son las variables que vamos a determinar, nos van a ayudar para poder mirar qué unidades son las que se presupuestan para ese año. Y tenemos que tener en cuenta que X, como teníamos unos datos de 13 periodos, pues el que se va a presupuestar es el número 14, por eso acá nos habla de ese mes 14. Aquí habla de A y B, se despejan, eso es lo que necesitamos mirar en esa parte. El segundo paso sería despejar A y B. Entonces recordemos las ecuaciones, esta sería la primera, esta la segunda, y vamos a reemplazarlo. Entonces aquí tenemos sumatoria de Y. Miramos acá, son estos 443.110. Igual, N sería el número de esos periodos históricos. Si miramos acá, serían 13, ¿cierto? Que es el total de periodos que estamos manejando. Y colocamos A porque es una incógnita, más sumatoria de X, que sería 91, y tendríamos B, que sería otra incógnita. Luego miramos esta segunda ecuación, entonces sumatoria de XY, serían acá estos 3.411.580, igual a este A sumatoria de X. Entonces miramos sumatoria de X, que sería 91A, más miramos sumatoria de X a la 2. Aquí tenemos el dato, que serían estos 819, y quedaría B porque es otra incógnita. Entonces nos quedarían así planteadas las dos ecuaciones. El objetivo es poder determinar esta variable de B haciendo la cancelación de A. ¿Por qué B inicialmente? Porque es uno de los que menos tenemos acá con facilidad para cancelar. Mire, por ejemplo, acá 13 y 91 para buscar el número para poder manejar el método de reducción, que sería uno de los más sencillos. El tercer paso sería entonces ese, aplicar el método de reducción. Tenemos aquí las dos ecuaciones, tal cual. Luego miramos que para poder cancelar esta A, tenemos 13 y 91, entonces hay que buscar un número que multiplicado por 13 nos dé 91. Va a ser el número 7, que es lo que tenemos planteado acá.
Ese número 7 debe ser negativo para que cancele. Toda la ecuación debe ser multiplicada por menos 7. La segunda ecuación sí queda como está, ya que no hay alteración porque tenemos el numerito con el que debemos de hacer la cancelación. Entonces nos queda de esta manera. Si tomamos estos 443.110 por menos 7, nos da estos 3 millones negativo, ¿cierto? 3.101.770. Igual, menos 7 por 13 a la A nos va a quedar 91 negativo A. Luego miramos esta partecita, este 91 positivo por menos 7. Entonces nos queda 637B y queda negativo. Más por menos, ¿cierto? Nos da negativo. Y relacionamos la ecuación, la segunda ecuación tal cual, normal, no hay ninguna alteración, para que podamos manejar pues como la diferencia. Si miramos acá, estos dos van a quedar en cero porque este es positivo y este es negativo. Y ya con eso aplicamos entonces la ley de esos signos. Entonces tenemos acá 3.101.770. Recuerde que ese nos da de forma negativa, ¿cierto? Luego tenemos acá la diferencia. Entonces, como este es positivo y este es negativo, se deben de restar. Si hacemos esa resta, nos da 309.810. Estos dos quedan cancelados y tomamos este positivo que son 819 menos 637. Nos daría 182B, porque el B sí queda igual porque es una variable. Para poder despejar B, este 182 que está multiplicando pasa a dividir. Te lo relacionamos acá de esta manera. 309.810 dividido 182. Eso sería entonces para el resultado de B, que nos daría, si hacemos la división, 1702.21. ¿Sí? Lo hacemos acá con la prueba, que sería estos 309.810 dividido 182. Lo que pasa es que es para poder que miremos ahí la variable aquí, nos toma un decimal de más. Ya teniendo eso, hacemos un cuarto paso que sería reemplazar esa primera ecuación que tenemos con el valor que ya hallamos de B. Entonces recordemos cuál es esa primera ecuación, que la teníamos por acá al momento de hacer el reemplazo. Eran estos 443.110 igual a 13A más 91B. La traemos, por eso la tenemos acá, y reemplazamos. Entonces, aquí volvemos pues como con el mismo proceso, es como para poderle reflejar que ya no existe B acá como variable, sino como número, que sería este 1702.25. Entonces, 443.110 igual a este mismo 13A más, y hacemos la multiplicación. Si hacemos esta multiplicación nos da 154.904.75. Ya para poder despejar A, recuerden que hay que unir los que son iguales, los numéricos serían estos 143, 110 y 154.904.75. Como está sumando, pasa a restar. Entonces dejo tal cual 443.110 y resto esos 154.904.75. Esto sería igual a 13A, que todavía no lo puedo separar. Al realizar esta diferencia, nos va a dar positivo 288.205.25. Y ya para poder despejar A, tomo este valor, los mismos 288.205.25 y lo divido por 13. Les voy a plantearlo acá cómo quedaría. Y al hacer esa división, va a quedar que A es igual a 22.169.63. Ya con esto identificamos que las dos variables que necesitábamos están determinadas. Entonces recuerden que estos dos se determinaron con
las primeras ecuaciones que habíamos visto. Era necesario esta parte para poder hacer ya la principal, que es la que va a determinar ese presupuesto de ventas para el año enero de año 2020. ¿Cuál es esa principal ecuación? Nos dice Y es igual a más BX. Recordémoslo por aquí. Y, que serían esas unidades que vamos a vender. A y B son las variables, pero ya tenemos los datos. Y X sería el número de periodo que vamos a presupuestar, que en este caso sería el número 14. Ya al tener eso, entonces vamos a reemplazarlo. Entonces, Y es igual, ya determinamos aquí como los numeritos. Entonces, A son 22.169.63 más B, que en este caso, lo vamos acá para que lo recordemos, serían 1.702,25. Y nos dice por X, entonces ahí multiplicamos el periodo, que sería el número 14. Se plantea de esta manera. Entonces, si tomamos y hacemos toda esta operación, multiplicamos estos 1.702.25 por 14, luego sumamos estos 22.169.63, nos va a dar como resultado 46.000 unidades proyectadas para ese enero de 2020. Entonces, ese sería pues como las unidades que se tendrían que vender, ¿cierto? Para poder cumplir como con todos los gastos y costos y todas las políticas que tenga la empresa para ese periodo.